Bendiciones, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias por las palabras que nos has dado para que podamos entender nuestro propósito, nuestro caminar en esta vida espiritual. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Hoy les quiero hablar de algo que me tocó a mí profundamente porque me confrontó con mi vida pasada a mi vida actual. Se llama, que le quiero hablar de Rahab, la prostituta del Antiguo Testamento, que Dios cambió su vida y lo volvió la heroína de la fe. Parece un chiste, pero es una gran verdad porque lo dice la palabra de Dios. Josué capítulo 2, versículo 1 dice lo siguiente: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Para los que conocen algo del Antiguo Testamento, saben quién es Rahab. Lo primero que se nos viene a la cabeza es la prostituta del Antiguo Testamento en tiempos de Josué. Siempre se le asocia con su profesión de mujer de mala vida, o sea, una ramera. Pero en esta prédica yo quisiera honrarla, exaltarla, como lo dice la palabra, como la heroína de la fe. Porque a veces te ponen un título y aunque hayas cambiado, seguís teniendo ese título. Y algunos se enojan, otros se avergüenzan. Sin embargo, hoy les quiero demostrar lo que Dios nos dice sobre esa situación. Para mí, esta prédica fue muy impactante. Yo sé que a ustedes también les llegará al entender el mensaje que Dios puso en esta porción de la Biblia. Y luego llega hasta el Nuevo Testamento, incluso la historia de Rahab. Algo demasiado importante debía de ser que se la nombre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero debemos entender que Dios no solo es capaz, sino que tiene el deseo de perdonar lo imperdonable. Dios no solo es capaz de hacer las cosas, sino que tiene el deseo de perdonar lo imperdonable. La palabra dice: Dios ama hacer misericordia. Y no lo invento yo. Está en la Biblia, Antiguo Testamento, Miqueas capítulo 7, versículo 18. Dice lo siguiente: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Se deleita en misericordia y no retiene para siempre su enojo. Es lo que está diciendo Miqueas a Jehová. Ahora, ¿qué es misericordia? Misericordia es diferente a la gracia. A veces les confundimos la misericordia con la gracia. La gracia es cuando nosotros recibimos lo que no merecemos. Recibir el amor de Dios es gracia, porque yo no merezco el amor de Dios, soy un pecador. Recibir el poder de Dios es gracia, porque no merezco el poder de Dios, pero Él sin embargo me da. Recibir el poder de Dios es gracia. Es gracia, porque no merezco ese poder. Esas son cosas que Dios me da, pero que no merezco recibir. Eso lo hace Dios por gracia.
La misericordia es diferente. Es cuando Dios me da, es cuando Dios no me da lo que sí merezco. Escuchen bien. La misericordia es cuando Dios no me da lo que sí yo merezco. ¿Qué es lo que Dios no me da? La muerte. ¿Merecía yo la muerte? Sí. ¿Qué es lo que Dios no me da? No me da el castigo. ¿Merecía yo el castigo por causa de mi pecado? Sí, claro que sí. Pero ¿quién murió en mi lugar? Jesús. Entonces se muere su propio hijo en vez de morir yo. Y eso es absoluta misericordia. Eso no es gracia. Eso es misericordia. En vez de darme la muerte, me da vida y una vida nueva y abundante. Que Dios no me haya dado lo que sí merecía. Dios me podría haber dado lo que yo me merecía. Pero Dios ama hacer misericordia. Y a cualquiera de nosotros, sea hombre o mujer, sea joven o anciano, no importa. Nosotros podemos pasar de la condenación, de ser como una ramera, como fue Rahab, a ser un instrumento importantísimo dentro de los planes de Dios. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Saber que somos, hablando bíblicamente, útiles para Dios. Para Dios, no para cualquiera. Uno, si va a su trabajo, quiere ser útil. Quiere que su jefe lo vea como algo esencial para la empresa. Quiere que se le busque para hacer cosas. Porque no da gusto ser tenido en poco. Que sea un olvidado. No da gusto eso. Dios no se olvida de nadie. Dios no se olvida de nadie. Él, a cada uno que le extendió su misericordia, que le extendió su perdón, también le quiere usar como instrumento para su gloria. Y eso da gusto. Así da gusto vivir. Dios me utiliza a mí, imagínense el Todopoderoso, para estar hablando con ustedes, frente a ustedes. Mucha gente vive sin propósito porque vive sin Dios. No se puede vivir una vida de propósito con la ausencia de Dios. Solo Jesús nos da un propósito superior. Solo Jesús. Disculpen, pero no tenemos tiempo para leer todos los pormenores de Rahab. Les dejo a ustedes para que lo lean en su casa. Josué capítulo 2 y Josué capítulo 6. Habla de ella. Vamos a leer algunos pasajes hoy, pero no toda la historia de Rahab, que es la historia de una prostituta que tenía un burdel en Jericó, el burdel más popular y conocido de la ciudad. Por toda la ciudad lo conocían. Todo el mundo hacía sus visitas diurnas y nocturnas al burdel escogido, que era el de Rahab. Y cuando José envía espías a la zona de Jericó, para que después le traiga un reporte sobre la ciudad, que era fortificada esa ciudad. Sus muros eran altísimos. Estaban resguardados, protegidos, porque Jericó era una de las ciudades más importantes de la época, comercial y riquísima, que movía mucho dinero. Pero Dios le había dicho a Josué que iba a recibir esa tierra prometida. Entonces Josué va y envía mensajeros y espías a la zona de Jericó. Y cuando llegan estos dos espías, fue Rahab la que le escondió a estos dos muchachos. ¿Por qué? Porque se enteró el rey que habían entrado estos espías. Dice que todo el pueblo tuvo temor y dijeron: ¿qué se trae este Jehová de los hebreos? Toda la ciudad le tenía miedo, así que no podían, en cualquier lugar en que estuvieran, iban a ser descubiertos por la ciudad.
por la gente de la ciudad. Y salieron a buscar como locos a estos espías. Y Rahab las esconde en la terraza de su vivienda. No le guardan las piezas, porque cuando llegan las autoridades revisan todas las piezas. Se supone que si te vas en un hotel vas a dormir en tu aposento, ¿verdad? Y la misma cosa en aquel burdel. ¿Qué hace Rahab? Miente. Les miente a las autoridades. Porque el rey mismo le mandó a preguntar a Rahab: mis agentes secretos le vieron entrar en tu casa, así que entrégalos ya. Y ella miente. Sí, en verdad que dos jóvenes entraron, pero ya salieron y se fueron hace rato. Y creo que se fueron hacia el monte Yité, hacia ahí. Y creyeron a Rahab y fueron a buscar por 3 días y volvieron sin encontrarlos. Mientras los dos espías se escaparon y fueron junto a Josué a contar lo que vieron y pasaron. ¿Cómo salieron de la ciudad fortificada? Por medio de un canasto. Rahab le alzó desde su casa en un canasto. Su casa daba hacia las afueras de Jericó y los bajó por ahí y nadie les vio. Rahab era muy inteligente. ¿Por qué? Porque antes que salieran estos espías, ella les habló y les dijo lo siguiente: lo que hice por ustedes, espero que no se olviden, porque yo me estoy jugando la vida por ustedes. Pero yo sé al Dios que ustedes sirven. Y les hizo prometer que cuando volvieran, porque conocía al Dios de los hebreos, que no perdía batalla, y cuando entren en la ciudad, acuérdense de mí y de mi familia, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, y quiero que toda la familia Rahab sea salva. Ellos hicieron el pacto de no tocar a ella y a su familia cuando vinieran en guerra. Y la Biblia narra exactamente que eso fue lo que pasó. Cuando entraron a Jericó, la orden de Jehová era que mataran a todos. Los hebreos mataron a todos, mujeres, jóvenes, niños, animales, a todos. ¿Pero quién fue librada de la muerte? Una ramera, una prostituta y toda su familia. Les voy a leer Hebreos 11:31, que dice lo siguiente. Este es Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 11, versículo 31. Por la fe, Rahab, la ramera, lo dice la Biblia, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Yo siempre me pregunté, ¿cómo es que la palabra, aún en el Nuevo Testamento, el libro de los Hebreos, se refiere a Rahab como una ramera? Y había sido que la verdad, la explicación era mucho más sencilla de lo que yo me imaginaba. El autor de Hebreos nos dice aquí de la palabra que es enfatizar lo siguiente: que cualquier persona, sea un drogadito, sea un alcohólico, alguien atado a la pornografía, quizá un homosexual, alguien que haya cometido todo tipo de pecados, sea como en este caso una prostituta, pueda recibir el perdón de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Y por qué dice la ramera? Eso está bien, pero ¿por qué dice la ramera? Porque nunca tenemos que olvidar de Dios, de dónde Dios nos sacó. Nunca. Yo nunca dejo de testificar de dónde Dios me sacó. Del fondo de las cloacas del mundo. Siempre lo digo así. Ya no lo digo con dolor. Ya no lo digo con culpa. Ya no lo digo con pesar. Pero nunca
me olvido del pozo de donde Dios me sacó. ¿Por qué? Porque si yo me olvido de la profundidad de mi pecado y de mi muerte, yo voy a olvidar el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Así de simple. No puedo olvidar el precio de la gracia que pagó mi Señor y Salvador Jesucristo. Me dio por gracia. Su salvación me dio gratis. Yo no tuve que hacer nada. Nada. Él me dio gratuitamente. Y yo me voy a perder eso si me olvido de dónde Dios me sacó. Por eso necesito recordar siempre aquel lugar de terrible condenación en el que yo me encontraba. ¿Para qué? Para saber cuán grande ha sido la obra, no solo en mi vida, sino en la tuya. ¿Cuántos se recuerdan de dónde Dios les sacó? A ver, claro que me dirán, yo no fui una ramera, no. Puede ser que haya sido un alcohólico, puede ser que haya sido un abusador, yo no sé cuál fue tu pecado, ni cuál fue el lugar de donde Dios te sacó. Pero quiero que sepas que Dios te puede llevar a ser una ramera, a hacer lo que seas, de ser eso a una heroína, de una prostituta a hizo un héroe de la fe. Cuando Dios escribió los capítulos de la vida de Rahab, Dios conocía el final. Dios conocía el final. Él sabía dónde iba a terminar la vida de Rahab. Y quiero decirte una cosa. Dios conoce a dónde va dirigida tu historia. Y no importa si tienes 13 años, 20, 70. Dios sabe perfectamente hacia dónde se dirige tu mañana. Es necesario que vos poseas tu mañana proféticamente y confíes también que Dios te puede convertir en un héroe de alguien. Porque gente está buscando héroes y heroínas. No para que nosotros seamos sus dioses, no. Simplemente para que seamos sus héroes. Rahab para mí fue una heroína. Porque salió de la prostitución y fue escrito su nombre entre los siervos más grandes de la fe del Evangelio. Su nombre se continuó escribiendo en la Biblia, Hebreos 11, como ya lo oímos. ¿Por qué fe? Porque ella confió en Dios. Y ella no era hebrea, pero sí creía en ese Dios todopoderoso. Y eso es fe. Eso es fe. Y creyó en su misericordia. Y fíjense que en Hebreos habla de Rahab, la ramera, pero no para bajarle la caña. No, la palabra de Dios nunca va a dejarle mal a nadie. Es solamente para resaltar el hecho de que Dios aún a una prostituta le puede convertir en una heroína de la fe. Quiero que se entienda bien esto. Una mujer que exponía en venta su cuerpo, ella cobraba por vender su propio cuerpo para ser usada como un juguete sexual. Y se entregaba a hombres extraños, casados, adultos, jóvenes, ancianos, y lo hacía a cambio de dinero. Y esa mujer termina siendo la única sobreviviente con su familia de toda la ciudad de Jericó en la invasión de los judíos. ¿Por qué? Porque fue una mujer justificada por su enorme fe. ¿Qué hizo que ella obrase? Lo dice en Santiago 2:17 en el Nuevo Testamento. La fe
sin obra es muerta. Ella tenía fe y obró, poniendo su propia vida en peligro. Eso es fe con obras. Puso por obra su fe. Y yo me pongo a pensar en esa vida de prostitución, en lo pecaminoso de su vida. Le habrá producido un fuerte sentimiento de culpa, fuertísimo, porque ella tenía un papá, tenía una mamá, hermanos, y todo el pueblo de Jericó sabía a qué se dedicaba. Imagínense la vergüenza de su familia. Estar asociado a alguien tan tenido en poco, una basura social ante la sociedad de Jericó. Y esto de que tenía una familia lo dice en Josué, capítulo 2, versículos 12 y 13. Os ruego, pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestra vida de la muerte. Fíjense que sí tenía familia en Jericó. Acá no menciona nada sobre un marido. Acá no menciona nada sobre hijos. Porque Rahab era soltera en Jericó. Por razones obvias. ¿Quién se va a querer casar con una prostituta, una mujer llena de inmundicia? Tener hijos con ella, nadie, nadie. A Rahab le sobraba, ¿saben qué? Le sobraba vergüenza, le sobraba culpa. Todo eso que te tira el diablo sobre los hombros y mete en tu corazón y en tu mente. Cuando vos sabés y conocés tu propio pecado. ¿Cuántos se sintieron así alguna vez? Atrapados por la culpa de sus pecados. ¿Cuántos han vivido procesos de culpa? Por algo que dijeron y que hicieron, aún estando en Cristo. ¿Cuántas veces hemos sido acusados por el diablo mismo, que es el acusador de nuestra alma, como lo dice el libro de Apocalipsis? Porque si hay un deporte que le encanta a Satanás, es acusarte. Cada vez que resbala o caes, allí está Satanás para tirarte 7 capas de condenación y cubrirte de culpa. Y Rahab vivía con esta culpa. Tenía una malísima fama. Yo, cuando les hablo de Rahab, me siento como ella. Porque cuando vivía en el mundo tenía una malísima fama. Especialmente ante mi familia y los conocidos, ni qué decir. A mucha gente hasta ahora no creen que yo haya cambiado. Se pregunta, ¿qué se trae este bajo su poncho? Árbol torcido, ya no se endereza y cosas así. A mi hermana le costó 3 años entender que yo había cambiado y siguió a Cristo al ver mi cambio. Porque dijo, había sido Jesús puede hacer milagros. Si mi hermano cambió, eso es un milagro. Entonces, yo también voy a seguirle a Cristo. Y lo hizo. Y lo sigue haciendo. Mi mamá recibió a Cristo en una iglesia evangélica. Toda su vida fue católico. Pero vio el cambio de su hijo. Y recibió a Cristo en su corazón. ¿Cuánta gente sabe que tuvo esa mala fe? Quizá como yo. Es terrible, terrible. Una mala fama increíble. ¿Ustedes creen que Rahab haya tenido amigas? Pregúntalo en el entorno social de Jericó. Uno, ¿quién quiere ser amigo de una prostituta? Nadie.
¿Quién quiere ser amiga de una persona que recibió a lo mejor a tu marido y le fue infiel con ella? Era una mujer rechazada por la sociedad. Pero yo amo el corazón de Dios. Nunca quitó su mirada de Rahab. Le miraba con ojos de amor a esa que era menospreciada. Dios nunca le miró a Rahab de su condición de ramera. Dios le vio a Rahab como la mujer que iba a ser convertida y usada por Dios. Y nosotros tenemos que tener la visión de Dios y pensar en aquella persona que parece es un imposible. Si a ti ya te cambió, tú eres un milagro viviente, entonces es el momento de pensar en un miembro de tu familia. Puede ser alguien de tu trabajo, puede ser alguien de esta iglesia, que vos decís, a ti ya no cambian. Yo quiero que empieces a mirarle, no con tus ojos humanos, porque tu humanidad te dice, es desobediente, insoportable, no se puede hablar con él, es un soberbio, es un pedante, un mentiroso, un borracho, un drogadicto, nunca va a cambiar. Quiero que le mires con tus ojos espirituales y comiences a bendecirlo. Bendiciendo te bendeciré. Lo dijo Jehová a Abraham. Bendiciendo te bendeciré. Y no a los que nos gustan, aquellas personas que nos hicieron daño. Entonces, míralo con tus ojos espirituales y bendecilo. Y decir, si Dios usó a Rahab, una prostituta, este puede cambiar y ser usado por Dios. Empezá a profetizar sobre esa vida, sobre esa persona, sobre esa familia, tu hijo, tu esposo, tu esposa. Y llama a las cosas que no son como si fueran. Las cosas que no son, porque le estás viendo hecho un desastre, te grita, pelea contigo. Y le ves, llama a las cosas que no son. No son todavía. No cambió todavía. No es amable todavía. No dejó de ser sinvergüenza. Pero vele. Vele como aquella persona que ya cambió. Como aquella persona que ya cambió. Que cambió. Que cambió. Llama a las cosas que no son como si fueran sobre la vida de esa persona en especial. Porque Dios así hizo contigo. Y Dios hizo lo mismo conmigo. Había sido que Dios nunca me miró como el terrible pecador. Dios miró. Me miró. Como el Enrique, que predicaba de su palabra en los domingos, en una iglesia. Él vio eso, porque ese es su propósito. Era ese su propósito. Dar testimonio que Él es el Dios de lo imposible. Dios hace milagros y maravillas. Y el milagro de Dios le está aplicando hoy y ahora. Dios prepara los corazones más imposibles para cambiarlos. Yo quiero decirle este día a alguien que está escuchando esto, no importa lo que hayas sido, lo que hayas hecho hasta el día de hoy, lo que importa
Es lo que Dios quiere hacer contigo a partir de hoy. Es importante, demasiado importante que entendamos eso. Porque el deseo de Dios es que vos y yo seamos amigos de Jesucristo. Dios puede hacer ese milagro. Dios lo puede hacer. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y a ti, Padre, la gloria, la honra, Señor, el poderío, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén.